Hoy supimos que en la Argentina 4 de cada 10 personas son pobres. En esto tiene que ver mucho la pandemia. Los resultados de la pobreza en la Argentina serían infinitamente más negativos si no hubiera estado el Estado auxiliando como estuvo. Nosotros hemos desplegado un montón de instrumentos para llegar a los más vulnerables. Estas son algunas de las palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre la pandemia del COVID-19. Tratar este tema es de gran importancia ya que marcó la época contemporánea y se convirtió en un hecho histórico que será recordado a lo largo de toda la historia. Pandemias hubo muchas en la historia, pero sin embargo esta es una crisis humana y sanitaria mundial, la cual está propagando el sufrimiento humano afectando la economía mundial y trastocando la vida de millones de personas. Netflix es una plataforma digital de contenidos audiovisuales de Estados Unidos. Brinda un servicio de streaming que les permite a sus miembros ver una gran variedad de series, películas y documentales, en miles de dispositivos conectados a Internet por una tarifa baja. Podés ver el contenido de forma limitada y sin anuncios. Siempre hay algo nuevo para descubrir, ya que todos los meses se agregan series y películas nuevas. También podés acceder desde cualquier parte del mundo. A principios de este año, en Argentina existían grandes desafíos vinculados a la pobreza, el crecimiento económico y las dificultades de financiamiento. Pero ¿quién se iba a imaginar que meses después nos íbamos a enfrentar a una pandemia de esta magnitud con grandes consecuencias sanitarias, económicas y sociales? El índice de pobreza en Argentina en lo que va del año se elevó a un 41% de la población, con un 10,5% el nivel de indigencia. Estos son uno de los peores registros en la historia de este país. Se podría decir que los impactos sociales y económicos de la pandemia del COVID-19 profundizaron la situación de vulnerabilidad social que el país ya estaba atravesando. El coronavirus destapó la vulnerabilidad y la discriminación hacia los sectores más frágiles de la sociedad, destacando profundas desigualdades económicas y sociales, ya sean como los trabajadores informales, desocupados, precarizados y pobres, quienes se enfrentan diariamente a un dilema que no pueden resolver: ir a trabajar o morirse de hambre. Podríamos decir que esta crisis nos igualó y nos diferenció. Por un lado, compartimos como sociedad la sensación de igualdad sobre nuestra vulnerabilidad ante el enemigo invisible y su amenaza. Compartimos miedos e incertidumbre. Pero por otro lado, una parte de la población se dio cuenta del privilegio que disponen algunos de tener un trabajo, un sueldo asegurado, educación, alimentos, salud, seguridad y todas aquellas condiciones de vida dignas para poder enfrentar una crisis. Pero el lado B de esto es que la mayoría del pueblo argentino vive en una realidad completamente opuesta a esta, compartiendo por primera vez todos aquellos problemas que llegaron repentinamente. Es decir, que los más perjudicados terminan siendo ese 55% de niños que carecen de computadora o internet, ese 13% de adultos desempleados, ese 65% de población que arruinó su salud mental, ese 89% de mujeres que sufren de violencia de género y todos aquellos profesionales que dan y arriesgan su vida para salvar otros miles, entre otros estragos. Tal y como se postuló el presidente de la Nación en su discurso, conceptualizó fundamentalmente la solidaridad. Afirmó que iba a empezar por los de abajo para llegar a los de arriba. Pero para esto se debe destacar que el Estado no le hace falta de igual manera a un empleado en blanco que a un trabajador informal, o un trabajador desocupado a una gran empresa que a una pyme. La función esencial del Estado fue priorizar la vida en términos de salud antes que la economía. ¿Pero es sostenible acaso semejante oposición entre salud y economía? La propia crisis mundial nos lleva a comprender salud y economía como una gran dicotomía. En mi opinión, existe una falsa dicotomía entre economía y salud, ya que las vidas humanas son de suma importancia para el desarrollo y la producción de bienes y servicios que forman parte de la actividad económica. Es decir, que la generación depende de la actividad humana y más aún para salvar vidas como los médicos y enfermeras que forman parte de los profesionales de la salud. Considero que ambas deben ir de la mano y que no hay economía sin salud y sin salud no hay economía. En este contexto de profunda desigualdad y fragmentación social, el Estado debe poner en el centro de sus objetivos a la igualdad, a la solidaridad y a la responsabilidad como valores fundamentales como sociedad, y no solo enunciar, sino también hacerlas cumplir efectivamente. Reiterando la afirmación del presidente Fernández,
nadie se le puede plantar el Estado, es hoy el Estado quien debe decidir y actuar con rapidez. Estamos bajo presión y el tejido social se está desgarrando. El mundo se enfrenta a un enemigo común. Estamos en guerra con un virus. Ahora más que nunca necesitamos solidaridad, esperanza y voluntad política para superar esta crisis unidos. En este contexto podemos recordar la frase de Hobbes, que afirma que el hombre es un lobo para el hombre, ya que el Estado es el que está garantizando nuestra supervivencia y es el único capaz de asegurar una salida honrosa en una crisis de la magnitud como la que estamos transitando.